Pues, ¿qué hay con esto de la enfermedad que sigue el alma? Muy Ah, fuerte. sí. Bueno, ya sabéis que el alma en realidad es el campo mórfico al que pertenecemos y en primer lugar pertenecemos al gran alma del sistema familiar, ¿sí? Y cuando hay algo no resuelto en el sistema familiar, se manifiesta como una enfermedad ya física, pero se genera Mm. en el alma del sistema familiar, ¿sí? Básicamente trabajaremos con las enfermedades que siguen a este alma, ¿sí? Sin embargo, también tocaremos las enfermedades que vienen de nuestro espíritu, del espíritu humano, ¿sí? Son enfermedades que nos desafían a otros niveles, no solamente a resolver un conflicto dentro del sistema familiar, sino que nos desafían en nuestros niveles más profundos y espirituales, ¿sí? Entonces, bueno, tener en cuenta que lo primero que uno necesita trabajar es el alma, ¿sí? Que es lo que primero afecta al cuerpo, y que luego hay otras enfermedades que afectan al espíritu, del espíritu al alma y del alma al cuerpo. Eh, Y a la psique humana, ¿verdad? Ujú. No solamente son enfermedades físicas, sino enfermedades psicológicas. Y realmente todos pasamos por eso. Todos. De alguna manera todo el mundo pasa por eso. Ujú. Ujú. Tuvimos una reunión muy bonita con un psicólogo muy importante de aquí de España, que vive aquí en León. Pues él dirigió pues lugares muy, muy importantes dentro del gobierno a nivel psicológico, de temas psicológicos, ¿no? Es una eminencia dentro de su área, una persona admirable, valiente, y bueno, fue muy, muy, muy enriquecedor hablar con él y escuchar todas sus hazañas. Y él nos hizo una pregunta, ¿verdad? Nos hizo una pregunta muy importante y nos preguntaba a Daniel y a mí que qué onda, no con esas palabras, ¿no? Pero además en español, que qué pasaba con el presidente mexicano, ¿no? Que por qué quería romper relaciones con España, que qué pasaba, ¿verdad? Y le dije, bueno, en realidad no solamente es el presidente de México, el nuestro, aquí en España, el de Rusia y el de otros países, en realidad son el reflejo de nuestra enfermedad mental. Socialmente, como sociedad, estamos realmente enfermos, severamente enfermos mentales. ¿Sí? Elegimos psicópatas porque en realidad estos presidentes tienen diferentes patologías psicológicas, ¿no? Una de ellas es son psicópatas, aparte de otras muchas. ¿Por qué elegimos psicópatas? Porque nosotros estamos en una esquizofrenia como humanidad, en una psicosis como humanidad, y viendo víctimas y perpetradores como hemos visto, ¿sí? Ahí nos damos cuenta que la esquizofrenia, que hablaremos de ella, viene del vínculo entre víctima y perpetrador que está dentro de ti, entre bueno y malo. Vivimos una esquizofrenia constante y ha llegado a un nivel de... En realidad siempre ha sido así, desde la época de Babilonia. Hemos vivido en esta esquizofrenia porque no hemos sanado el alma y el espíritu humano. Entonces este hombre nos miraba como diciendo, pues vaya contestación, ¿no? Y es como de todos, incluido Daniel y yo y ustedes, estamos ligados a ese inconsciente colectivo que está enfermo. Y está enfermo desde el alma humana, como seres humanos, ¿sí? Entonces siempre va a haber psicópatas y siempre vamos a elegir que nos dirijan psicópatas porque nosotros mismos somos psicópatas en diferentes grados, ¿no? En diferentes niveles, pero elegimos Nuestro reflejo. nuestro Es reflejo. nuestro reflejo. A nivel global,
sabe que hay muchas personas que, como este hombre, como nosotros y como ustedes, que tienen un compromiso de hacer ese cambio personal, de salir, de sanarnos de esas enfermedades, de esa enfermedad que provoca otras muchas. ¿Sí? Y este compromiso de sanar sé que nos lleva a desafíos muy grandes. ¿Sí? Porque como les digo, veremos también cómo el hecho de sanar el alma familiar nos genera también una enfermedad. Esto es paradójico y esto lo decía Osho. Cuanto más vas sanando, más vas enfermando. ¿Sí? Y no es que sea malo lo que estamos haciendo, es que la culpa nos genera también una enfermedad. ¿Sí? La culpa de no seguir en esta locura colectiva, en esta psicosis colectiva, de empezar a sanar el alma individual. Entonces, que es una de las cosas que decía el doctor, ¿no? el psicólogo, que lo que más enfermaba a la humanidad era el miedo y la culpa. Y efectivamente, así es. Así que bueno, la enfermedad sigue al alma. Entonces hay que ver dónde está mirando el alma. Bien, comenzamos con nuestra presentación. La enfermedad sigue al alma. Y ahí vamos, en busca de ese conflicto que se generó en el alma. Y siempre que hay que ir al pequeño granito, porque claro, hay un gran conflicto en ese alma colectiva, pero vamos a ir desmenuzando, encontrando la punta del ovillo, porque si no nos llega. Las comprensiones acerca de lo que en las familias enferma y lo que sana resultaron de las constelaciones familiares. A través de ellas fue posible comprender que muchas enfermedades están relacionadas con problemas no resueltos en la familia y con implicaciones en los destinos de otros miembros de la familia. Es justo lo que estábamos comentando ahora, y tiene que ver con el vínculo de la pertenencia. Amor que enferma y amor que sana. Enfermedades graves, como por ejemplo el cáncer, están ligadas a temas dentro de la familia de modo que participamos de destinos de otras personas que estuvieron antes que nosotros, sin que nosotros seamos conscientes de ello. Es decir, que hay destinos vinculantes. Si, por ejemplo, la madre murió temprano, los hijos de esa familia tienen una necesidad íntima de seguirle a la madre en la muerte. Ese es un amor interno muy profundo. Ese amor profundo, por lo tanto, ata al hijo al destino de la madre. Ese anhelo de seguir a la madre a veces solo se siente, pero no es llevado a cabo en los hechos. Pero a menudo un hijo así se enferma, incluso más adelante, ya como adulto. Entonces, la enfermedad sigue a los destinos del alma del sistema familiar. ¿Sí? Por eso es tan importante, y nosotros insistimos siempre, en que tiene que ver con la familia biológica, ¿sí? Con la madre biológica, con la abuela biológica, con el padre biológico, con el abuelo biológico, con los hermanos biológicos, ¿sí? Insistimos mucho en esta parte, aunque muchas de ustedes puedan ser personas que han sido pues, adoptadas o criadas por personas que no son su madre o su padre y consideran a estas personas como su madre o su padre, sobre todo el alma está más fuerte vinculada con la parte biológica. Eso no significa que no también tomes lealtades de los padres adoptivos. Y aquí también sabemos que hay muchos secretos en cuanto a nuestros orígenes,
¿sí? Es decir, muchos de los seres humanos en el planeta pues no saben quién es su padre verdadero o incluso quién es su madre verdadera. Ha habido muchos robos de niños, dar niños, vender niños, ¿sí? Hay muchas personas que no saben quiénes son sus padres biológicos y eso también enferma al alma. Son secretos de familia, que aunque conscientemente no lo sepamos, ¿sí? Inconscientemente lo sabemos y a veces es muy difícil encontrar que en constelaciones lo he visto muchas veces, ¿no? Preguntas sobre el destino grave de alguien del sistema familiar y no lo saben, no lo encuentran. Y cuando percibes, porque percibes el campo mórfico, sabes que hubo un hecho de este tipo. En ocasiones simplemente no lo saben y en ocasiones no lo saben porque no pertenecen al sistema familiar que creen que pertenecen. Y ese es un tema delicado, es un tema que hay que tratarlo con muchísima delicadeza. Y esos temas enferman severamente. A veces el amor ciego. A veces enfermedades que amenazan la vida están relacionadas con ese amor. La enfermedad se vuelve el medio, por así decirlo, como para expresar ese amor. Algo similar vale para los casos de accidentes graves o suicidios. A veces también las adicciones están relacionadas con ello. También aquí se incluye efectivamente accidentes y suicidios, ¿sí? Incluso adicciones que ya están catalogadas como enfermedades, ¿no? Cualquier tipo de adicción como el alcohol o diferentes tipos de drogas, ¿sí? Y tiene que ver con este vínculo o incluso exclusiones, ¿sí? No es una regla general, pero por ejemplo, con las adicciones hemos visto que en muchos de los casos el inicio viene de una exclusión de la madre hacia el padre biológico de la persona. Si ahora un hijo que ha perdido a su madre tempranamente tiene su propia familia y sus propios hijos, a veces los hijos se dan cuenta que la madre o el padre quieren partir, que quieren seguir a su propia madre. Entonces el hijo dice, no, yo lo hago por ti. Eso también es un vínculo con el destino, un amor profundo que se expresa. Y también ese amor a veces se manifiesta en una enfermedad grave como el cáncer o en accidentes y al suicidio. Comentábamos antes que cuando ese impulso de que, por ejemplo, si tu mamá se murió a temprana edad, para que nos vean un poquito, si por ejemplo tu mamá se murió a temprana edad, de cuando tú eras pequeño o pequeña, tienes ese impulso de mamá, yo te sigo, ¿sí? Te sigo por la necesidad, por dolor, por amor, ¿sí? Cuando ese impulso no se lleva a cabo en ti, tus hijos lo pueden percibir. Y muchas veces, sobre todo en esta creencia espiritual del karma y estas cosas que, bueno, yo tengo ahí también como un paréntesis, porque muchas veces cuando vemos a niños con enfermedades muy graves, como puede ser el cáncer, dice, qué mal ha podido hacer esta criatura, si apenas tiene 4 años, 2 años, 5 años, ¿no? ¿Cómo es posible que esa criatura haya generado un karma en esta vida para generarse una enfermedad de este calibre, ¿no? Aquí volvemos a que no tenemos libre albedrío, sino lo que tenemos es amor ciego. Y estas criaturas tan enfermas lo que están haciendo es decirle a sus padres, yo lo hago por ti.
yo lo hago en tu lugar, porque siente ese impulso de muerte de sus padres. ¿De acuerdo? Esto es sumamente importante, porque es cierto que también es importante ver la parte a nivel ya físico de la medicina alopática, que estudia el cuerpo físico, ¿sí? Que también traemos como esa genética que podemos estar más expuestos a un tipo de enfermedad. Es verdad que esa genética la hemos podido heredar a través de generaciones de estos temas no resueltos y están como más latentes en unos que en otros. Y de repente hay una situación que detona esa enfermedad en un niño o en un adulto. Y tiene que ver siempre con algo que se produjo en el alma del sistema familiar. Además, hay otra dinámica que enferma, y es cuando alguien se ha hecho culpable. Si, por ejemplo, un hijo abortado o un hijo fue dado, a menudo los padres sienten una necesidad de compartir el destino de ese hijo y tienen la tendencia de seguirlo. Pero aquí la idea de fondo es la expiación. Es tanto amor como expiación lo que actúa en el fondo. También eso a veces lleva a enfermedades graves, a accidentes y al suicidio. Todos esos movimientos tienen algo en común. No tienen en cuenta a la otra persona. El amor se expresa ahí, es ciego, es el amor ciego. Todo el rato nos insiste en cada explicación de que enfermedades, accidentes o suicidios tienen que ver, ¿no? Y os comentaba también al inicio de la importancia de nuestros dadores de vida, incluso la culpa que puede generar el haber dado a un hijo, el haber abortado a un hijo, a un nivel del alma, no a un nivel de buena o mala conciencia, que eso ya sabemos que es otra cosa, porque siempre tendemos a justificar con una buena conciencia. No, es que aborté porque, claro, era muy joven, tenía 15 años y yo no le podía dar una buena vida, ¿sí? O lo di en adopción porque no podía darle los recursos para darle una buena vida, ¿sí? Esa es una excusa de la buena y mala conciencia. Aquí no entramos a juzgar si esto es bueno o malo. Aquí vemos el alcance que tiene esas acciones, las consecuencias que tienen esas acciones. Y para poder trabajar desde la mirada sistémica necesitamos saber y entender que hay una culpa también a la hora de excluir a alguien del sistema, ¿sí? Como pueda ser un propio hijo, incluso a nuestros propios padres, porque también hay veces que hay gente pues, que se ha escapado de casa con muy jóvenes, con 14, con 15 años, y no han vuelto, han excluido a los padres, y eso es un sentimiento de culpa que lo veremos más adelante en cómo afecta el excluir a los padres, ¿sí? Pero aquí ahora mismo estamos hablando de que también tiene que ver con culpas, de expiación y culpa, que es un poco lo que estábamos comentando al respecto de la psicopatía humana, ¿no? Cuánta culpa no tenemos de los crímenes, de los asesinatos que han cometido con buena conciencia nuestros sistemas familiares a otros seres humanos. Cargamos también con esa expiación, ¿sí? Es verdad que si lo miramos desde esa parte global, todos como humanidad vamos hacia la muerte. Tenemos una enfermedad colectiva, ¿sí? Por eso elegimos a personas que nos llevan a la muerte de una u otra forma o que nos hacen pasar miedo, pasar hambre. Si les cuento cómo están hoy los supermercados de España, están vacíos.
por el miedo a la guerra. ¿Sí? Es una psicosis, es un miedo. Nos volvemos locos y entramos en una enfermedad que es la ansiedad. ¿Sí? Sí, claro. Entonces, bueno, es muy importante también aceptar que expiamos culpas de los conflictos que nuestros sistemas han generado. Incluso como víctimas, el haber sobrevivido a una tragedia también nos genera culpa. Como yo he podido sobrevivir y otros no. La enfermedad está vinculada a lo de siempre, al desorden, a la exclusión y al desequilibrio. Y se genera en el sistema familiar, primeramente. El hijo que, por ejemplo, perdió a su madre y le quiere seguir en la muerte, no mira a los ojos a la madre. Procede como si estuviera ciego. Ese es un amor ciego. Porque si el hijo mirara a los ojos a la madre e internamente le dijera esta frase, yo te sigo en la muerte, se daría cuenta de que no puede decir esa frase porque repentinamente sentiría claramente que la madre ama con el mismo amor que el hijo. Entonces ese amor ya no podría cumplirse de esa forma enfermante. Debería ahora encontrar otra manera, una manera que honre a la madre. Por ejemplo, cuando el hijo le dice a la madre, tú me has hecho mucha falta, sin ti casi no podía existir. Pero ahora te miro, tomo mi vida al precio que tú has pagado por ella, ahora hago algo bueno con ella. Te alegrarás al verme ahora. Bien, en constelaciones familiares, ¿sí? Esta parte es de las clásicas, pero es importante integrarlo, ¿no? Y de vez en cuando se dicen estas frases en las constelaciones que habéis visto con nosotros, ¿no? Es como, yo te sigo a la muerte, ¿sí? En el momento que en una constelación la persona, el hijo, que tiene esos impulsos, dice esa frase, eso es lo que provoca. Aquí explica Hellinger qué es lo que provoca, ¿no? Para los consteladores ya más avanzados, porque hay que empezar por ahí, ir integrando eso dentro de ti, con tu propia madre, con tu propio sistema, ¿sí? Y ir entendiendo que sí te hizo falta, sí fue muy difícil para ti estar sin ella, y que ahora comprendes y ya te dio todo que es la vida y que con ello vas a hacer algo más grande. Antes se decían todas estas frases y ustedes lo pueden hacer, ¿sí? Ahora lo que se hace es que una vez que el facilitador lo tiene tan integrado dentro de su campo mórfico, con menos frases lo que hace es emanar desde su verdadera experiencia, lo que hace es emanar esa información. Por eso Hellinger cada vez fue diciendo menos cosas y a veces solamente lo que hago es decir un simple sí. Pero cuando yo, como Olga Nitia, en una constelación estoy diciendo sí, detrás de ese sí va una experiencia de 20 años en constelaciones familiares en un proceso auténtico de purificación. No algo que me he aprendido, no algo que repito como un loro, aunque lo repita muy bonito y cantando, ¿sí? Tú puedes imitarme, no hay ningún problema. Puedes decir, bueno, pues yo soy súper fregón, ¿sí? Entonces yo he comprendido todo esto, ya he sanado a mi madre y a mi padre, cosa que dudo completamente, ¿sí? Y decir, pues voy a hacer como hace Olga Nitia, voy a decir, sí. Y lo que emanas es
tu propia imaginación de cómo deben de ser las cosas, ¿sí? Y como además la lealtad de no querer sanar es tan importante, se va a sentir seguro. Se va a sentir seguro con tu falta de verdad y de autenticidad. Se va a sentir seguro cuando estás en un proceso imaginario, en un proceso mental. Y va a decir, wow, qué bien, porque qué bueno que no pudo conmigo. Secretamente está diciendo, qué bueno que esta terapeuta facilitadora no me está quitando esta lealtad. Me da algo para la mente, sí, pero no me quita la lealtad. Cuando un auténtico facilitador está verdaderamente alineado con los órdenes del amor y los trabaja día a día como filosofía de vida, solo con una mirada, solo con un gesto, solo con una palabra, emana esa vibración. Claro, y ustedes lo han vivido en sus propias carnes. Ese movimiento es tan auténtico que les crea un conflicto y un dolor muy grande, que es la culpa. Entonces, es muy probable que del otro módulo a este hayan tenido diferentes situaciones de enfermedad, de sentirse mal, de sentirse confundidos, porque el movimiento que hicimos fue un movimiento de purificación de su alma. Y al purificar su alma, lo que estamos haciendo es que empiecen a desligarse de ese amor ciego del que estaba leyendo ahora Daniel, de ese amor ciego que los lleva a una enferma en todos los aspectos de su vida, ¿sí? Y que se enferma todo alrededor, no solo física, psicológica y espiritualmente, ¿sí? Sino social y al nivel humano. Entonces, es sumamente importante que ustedes vayan paso a paso. Tienen que leer los libros de Bert Hellinger. Hay muchos vídeos de YouTube de Bert Hellinger, ¿sí? Y llevar a su vida cotidiana esta filosofía. Si no en este punto de enfermedad, que es un punto sumamente delicado, no van a lograr más que satisfacer el ego personal y el ego de la persona. Y se van a sentir súper bien de que no han logrado sanarles. Les han sanado en un nivel imaginario, pero siguen con sus enfermedades, siguen con sus conflictos, y también ocurre que si a una persona, tú como facilitador, le llevas a creer que ha sanado, porque es muy poderosa la influencia en la mente, un hijo o otro descendiente volverá a tomar esa lealtad, porque no se generó un movimiento sanador para liberar esa energía, ¿sí? Así que te sentirás súper bien porque, no, pues ya, qué chingona, qué frigona soy o qué fregón soy, porque ya, ¿sí? ¿Qué movimiento has generado en su alma? ¿Has sentido? Porque si estás ahí, puedes sentir, como dice Bert Hellinger, cuando verdaderamente el alma de la persona lo ha comprendido, la enfermedad se retira. Y eso lo he sentido y lo he visto en muchos seres humanos con los que hemos trabajado y con algunos de ustedes también. Pero bueno, quería como recalcar que el amor ciego también nos afecta a nosotros como facilitadores, que si es la parte más complicada, la enfermedad, porque la enfermedad está vinculada a todo lo que hemos visto hasta ahora, a todo. Y que si tú, y repito e insisto, estás en otro campo, en un campo imaginario, en un campo del ego, en un campo del conocimiento, en un campo de que te has aprendido de memoria todo lo que hemos dicho o todos los libros de Hellinger,
no estás influenciando en el campo del alma ni en el campo del espíritu. No has generado un movimiento sanador. Has pospuesto la enfermedad para la siguiente generación. Ahí les dejo con eso. ¿Por dónde nos habíamos quedado, Nin? Pues de esa forma. Ok. De esa forma la desgracia de la madre para el hijo. Espera un segundito, espera un momentito que sea como ahora. De esa forma la desgracia de la madre para el hijo se transforma en una fuerza para vivir plenamente la vida, para una vida grande. Así honra a la madre de forma completamente diferente que muriéndose. Con este ejemplo he señalado el camino a través del cual quizás las conexiones con los destinos que llevan a enfermedades pueden ser mitigadas como para que el destino pueda volverse hacia el bien. Es decir, que desde allí ya no hay influencias que enferman, sino más bien influencias que lleven hacia el bien, hacia un buen resultado final. El método más fácil para conseguirlo, en mi opinión, es el de las constelaciones familiares del espíritu. Sí, esto nos dice ver, ¿no? Que pues es la forma, pero este movimiento de estar en la vida es a través de ese movimiento del alma, que luego, por supuesto, hay que llevar a cabo durante tu vida, estar en ese sí hacia la vida, en ese honrar la vida que te han dado. Y aquí estamos todos creyendo que hemos dicho sí. Sí a la vida. Y no es cierto. Decimos sí un pasito para adelante y sí un pasito para detrás. Y vamos acompañando a los demás en esos avances auténticos. A ver, un segundito. Vale, pero también es muy importante, ¿sí? Sí, me acuerdo qué quería decir. Que Ver dice que estas dinámicas, para él, obviamente, que conoció muchas, prácticamente todo, lo investigó todo, PNL, Gestalt, psicoanálisis, psicodrama, hipnosis, en fin, todo lo que se puedan imaginar. Y por eso cuando me dicen, ay, ¿por qué no estudias hipnosis? ¿O por qué no estudias yo, si ya tengo a este hombre que lo miró todo, hizo una esencia y una filosofía respecto al ser humano, ¿no? Entonces él decía que en las constelaciones es donde podemos encontrar esta dinámica oculta, transgeneracional, ¿sí? Entonces es como donde podemos también trabajar desde los campos mórficos para iniciar movimientos sanadores. Y aquí me voy a atrever a decir, para que se generen milagros. Y sé que no es algo que habitualmente me escuchen, pero es que nosotros los hemos visto. Hemos visto personas que llegaban con algún tipo de tumor para ser operados, ¿sí? Y fíjense, algo muy importante. Hemos tenido personas que han estado en todos estos tipos de terapias, tanto alternativas como alopáticas, ¿sí? Y llegan ya con un alto nivel de orgullo inconsciente, de enfermedad, y sabiéndolo todo, que
con ese tipo de personas es mucho más difícil trabajar. Nos ha pasado que personas con un tumor que nunca han estado en ningún tipo de trabajo de que llegan por primera vez, llegan totalmente abiertas, totalmente inocentes, ¿sí? Y recuerdo el caso de una mujer, ¿verdad?, que llegó y tenían que operarla en un mes de un tumor, en unos 15 días o así. Hizo una constelación con nosotros. Tenía todas las pruebas, todas las radiografías donde se veía perfectamente que ahí estaba, ¿sí? Fue tan inocente, tan en totalidad, tan una comprensión desde ese punto de inocencia, que la enfermedad se retiró. Al mes me llamó para decirme que la volvieron a repetir las pruebas para la operación y que el tumor había desaparecido literalmente. Que los doctores no daban crédito. ¿Sí? Eso, queridos míos, es un milagro. Pero es un milagro con conciencia. Es un milagro que se genera a través de un conocimiento. Pero también este milagro opera porque la persona lo provoca. La persona que llegó ahí abierta, confiando, con el alma, fue quien provocó ese milagro en sí mismo. Nosotros hacemos el mismo trabajo con todo el mundo, desde ese mismo lugar. No todo el mundo está dispuesto a abandonar la enfermedad. Y aquí vamos también que no crean que constelaciones es lo único que tienen que hacer. Esto es súper peligroso pensar que solamente hay que constelar para sanar, ¿de acuerdo? ¿Sí? Esto es muy importante. No crean que aquí somos Lo único, ni tampoco santos que hacemos milagros así de buenas a primeras. No, no, no. No es un medicamento. Exacto. Esto no es un medicamento. Sí, pero es una comprensión. Es una comprensión. Y lo tienen que hacer las personas individualmente. Así es. Es una comprensión que no le pueden dejar a otra persona. Es tu enfermedad, es tu comprensión para que puedas hacer algo. No es un medicamento. Sin embargo, esto no es un medicamento de manera que, habiéndolo hecho, la enfermedad desaparece. Eso sería ingenuo. El cuerpo está enfermo y también necesita otra cosa. Por ejemplo, pues un medicamento O un médico. o un médico. No siempre es válido que tengamos que luchar contra la enfermedad a cualquier precio. Porque detrás hay una idea extraña que es la siguiente. Que la vida es lo máximo y que la salud junto con la vida son lo máximo. Y que es necesario mantenerla a cualquier precio. Eso yo lo encuentro muy extraño. Porque no es posible que la vida sea lo máximo. Porque la vida surge de algo y luego vuelve a sumergirse en él. Eso de donde surge la vida es más grande que la vida, mucho más grande. La vida siempre es algo transitorio y breve comparada con aquello de donde uno surge. La vida solo tiene su máximo movimiento y su máxima fuerza únicamente en concordancia con ese movimiento de surgir y volver a sumergirse, tanto de uno como del otro. De esa manera, uno está en sintonía con algo más grande que la vida. Y eso es lo que cuenta. Aquel que está en sintonía toma la vida y la muerte, la salud y la enfermedad como equivalentes, cada cual con su trascendencia. Desde esa sintonía puede llevar tanto una como la otra y cumplirlas
y crecer gracias a ellas. Este texto es bastante difícil de digerir, porque bueno, por un lado, en la primera parte hablamos de que esto no es un medicamento y que también hace falta ser un médico, ¿no? Y que es verdad que tampoco hay que ser ingenuo de que solo con la constelación es suficiente, ¿de acuerdo? Lo que nosotros hacemos como consteladores es generar un movimiento en el alma, pero el cuerpo ya está enfermo, el cuerpo necesita algo más. Aunque yo haya comentado el ejemplo de que el tumor desapareció, eso no significa que probablemente, además, el tratamiento que le dieran antes de la operación hiciera un efecto todavía mayor, ¿sí? O hiciese efecto, porque a veces los tratamientos no nos hacen efecto por esta lealtad. Cuando decimos que la enfermedad se retira, es que se retira esa lealtad y que da paso a la posibilidad de que sane o mejore, ¿sí? Esa es como en la parte y que mejoras. El cuerpo necesita un medicamento o un tratamiento del tipo que sea, ¿sí? O sea, no vamos a mí jamás se me ocurriría decirle a nadie que deje un tratamiento médico, y menos aún cuando estamos hablando de enfermedades graves. Yo jamás a esa mujer le dije, deja tu tratamiento, se te va a curar. Yo ni siquiera sabía dónde le iba a llevar. Sabía y sentía que se había generado un movimiento sanador en su alma. Nosotros trabajamos con el alma de las personas, ¿sí? No con los cuerpos. El cuerpo se encarga un médico. Bien. Luego también habla de que tenemos esta idea de que hay que luchar contra la enfermedad a cualquier precio. La lucha contra el cáncer, la lucha contra la violencia, la lucha contra todo, ¿no? Y aquí sabemos que no podemos luchar contra nada ni nadie, porque detrás de todo esto hay algo más grande, ¿sí? Y aquí también como facilitadores tienen que entender que esto, aunque yo haya utilizado la palabra milagro, no depende de nosotros. Nosotros no hacemos milagros. Como insistí antes, lo hace cada una de las personas que vienen, ¿sí? Y a veces los destinos y los movimientos van a un nivel que va más allá de nuestras comprensiones. Vienen de un movimiento del espíritu y nosotros tenemos que estar en sintonía con eso que es más grande y estar en sintonía con la muerte, con la salud y con la enfermedad y decir sí a la muerte. Eso lo hemos visto. Y hemos visto personas que han venido gravemente enfermas y hemos dicho sí a su enfermedad. Y no hemos evitado que se muriesen porque su enfermedad ya estaba muy avanzada, ¿sí? Muy avanzada, ya estaba realmente avanzada. Entonces, tu trabajo es decirle sí a la muerte de la persona que tienes enfrente, mirarla sin miedo y darle la dignidad de igualmente mirar a su alma, aceptar su destino y solo aceptar el destino de la muerte de la otra persona genera un movimiento sanador en el alma del sistema familiar. No siempre se trata de curar o sanar, siempre se trata de respeto, de mirar a la muerte. Y a veces lo único que puedes hacer es, con este trabajo, acompañar a la muerte a esa persona de una forma diferente, aceptando que así está su destino, que no somos Dios, que no comprendemos qué hay detrás de ese movimiento, ni qué va a abarcar a sus familiares y a nosotros mismos. Wow, ¿verdad? Pues es un destino difícil. Para nosotros lo vemos como difícil. Claro, Cuando estamos en sintonía con claro. algo más grande, le decimos sí.
como facilitadores podemos caer en la arrogancia de creernos Dios y de que podemos salvar. Y esto es muy importante porque en alguna ocasión me habrán escuchado decir que yo no dejo que me venga un sanador en el sentido de que me quita mi enfermedad, ¿sí? Sin darme una comprensión. O sea, yo no voy a alguien que me... ¿Cómo explicarte? No estoy hablando de un paracetamol que me quita el dolor de cabeza, no. Porque tengo que ver y comprender, y claro que me ayudo del paracetamol mientras entiendo cuáles son el trasfondo de mi dolor de cabeza o de cualquier otra cosa, ¿sí? Que luego veremos que hay diferentes niveles. Yo siempre digo que hay que tener cuidado con aquellas personas que dicen, no, yo te voy a sanar, sin comprensión, sin explicarte nada, sin hacer un movimiento en tu alma. Si te sanan, te están quitando la dignidad de comprender ese movimiento del alma, ese movimiento del espíritu que se manifiesta a través de tu alma y luego en tu cuerpo. No digo que no te trates la enfermedad, digo que no te la arrebaten como un milagro que hace otro, no tú. ¿Sí? Viene alguien y te dice, yo te voy a hacer así y te hago una cirugía astral, ¿sí? Y te quito todos los males que tienes ahí en tu aura o en tu astral, ¿sí? ¿Y dónde queda la comprensión? ¿Dónde queda la conciencia que hace que se sane el alma del sistema familiar? Porque se va a repetir o va a venir por otro lado, porque no ha habido conciencia en por qué la enfermedad sigue al alma y a qué está siguiendo, a qué o quién o cuál es el motivo más profundo de tu enfermedad. Y yo entiendo porque soy humana y sé lo que es estar muy enfermo y decir, por favor, que venga el gurú más grande y me quite esto ahora mismo. Y a veces no podemos soportar estar durante años con una enfermedad y criticamos, ¿sí? Y a veces depende de movimientos espirituales incomprensibles. Entonces, queridos, no le roben el alma a la gente, porque si le roban el alma a la gente, alguien de su sistema lo pagará. Lo importante es ver de dónde viene y nosotros lo estamos tomando si es que uno está enfermo. Si alguien viene y te quita la enfermedad, eso de dónde viene va a seguir latente. Y entonces probablemente un hijo nuestro lo tome, o un nieto lo tome. O sea, nunca, no acaba, no es de que te lo quitan y lo quita del sistema familiar. Te lo quitan, probablemente te lo pudieran quitar a ti, pero eso sigue ahí latente porque es una energía que tiene que ser armonizada, tiene que ser vista, tiene que ser comprendida. Entonces, pues, enfrentarse a las enfermedades, pues, de esta manera consciente, pues es subir nivel de conciencia. Eso es subir nivel de conciencia y eso es lo que hacen muchas veces las enfermedades. Te dan la oportunidad de subir un poco tu nivel de conciencia porque empiezas a entrar a ciertas comprensiones en tu vida, que es lo importante para este camino espiritual también, ¿no? Entonces, por eso dicen que pues una enfermedad te puede ayudar a tu camino espiritual, ¿no? Pero uno tiene que ser consciente, uno no tiene que ser nada más, no, pues estoy enfermo y me voy a seguir enfermo para que me ayude. No, hay que ver por qué viene la enfermedad. Y muchas veces son muchas situaciones. Así es.
No es una sola. No es una sola, entonces por eso es que no es fácil. Porque cuando crees que ya hiciste una comprensión, dices, ay, o sea, ya esto es. Y al poco tiempo dices, sigo igual, sigo enfermo. Porque son varias comprensiones muchas veces. Entonces, es trabajo, es trabajo. Sí, y a lo que nosotros que casi nunca hablamos de milagros, porque nosotros lo que le llamamos son tomar conciencia. Esa toma de conciencia son los milagros, ¿sí? Porque se produce un movimiento decisivo para la vida de las personas y la enfermedad empieza a retirarse cuando hay una comprensión. ¿Dónde? En el alma, no en la mente. Y también nos hemos dado cuenta como incluso muchos de ustedes, como los movimientos que hacemos es en el alma, luego la gente no sabe que es porque hizo un trabajo de constelación, ¿sí? Que contribuye a un tratamiento médico, cuidado, ¿sí? Esto es sumamente importante y lo voy a repetir durante este módulo hasta la saciedad para que lo oigan todas las veces que sean necesarias. Cuidado, ¿sí? Porque me ha tocado ver, recuerdo una mujer hace muchos años, ¿sí? Que vino a una constelación con un cáncer y vino con su marido, su segundo esposo, que era maestro de Reiki. Ese hombre era muy arrogante porque él estaba convencido de que solo él podía sanarla con el Reiki, que no tenía que ir al médico, que ni la constelación le iba a servir. Pero bueno, él estaba convencido, pues quiere venir, pues yo la acompaño, ¿no? Y entonces él decidió sanarla a él con su Reiki. Desafortunadamente esa mujer murió. Y estoy convencida, porque así es la enajenación espiritual, que le echó la culpa al karma, a que ella no estuvo decretando la sanación, ¿sí? Estoy convencida de que jamás tomó responsabilidad de la enajenación mental. Y cuando una persona está enferma, es extremadamente vulnerable y susceptible a cualquier cosa. Somos demasiado frágiles y necesitamos que alguien nos haga el milagro desde fuera, porque estamos sufriendo, porque nos está desafiando, porque nos podemos morir. Aquella mujer murió dejando niños pequeños. Se dejó convencer por un maestro de Reiki. Y a mí se me hace muy importante lo que dices. Muchas veces un tratamiento no resulta porque traes esta situación y no has comprendido y no dejas que te sane, porque vas hacia la muerte. Así es. Vas hacia la muerte. Y a eso es a donde quieres ir muchas veces. Y cuando haces una comprensión, esa comprensión como que libera para que ese tratamiento pueda sanar tu cuerpo físico. Entonces también es esa posibilidad. Ahora, como no sabemos cómo es esta situación, cómo se libera, cómo te ayuda, cómo viene, cómo se detiene, cómo sanas, cómo no sanas, pues por eso es que luego decimos es como un milagro, porque no sabemos qué es lo que está pasando todavía, ¿sí? Y también muchas veces esto requiere tiempo. O sea, muchas veces uno sana después de un mes, 2 meses, 3 meses de la constelación O años. o un par de años y ya no te acuerdas. Entonces ya no te acuerdas que fue la constelación la que hizo ese movimiento sanador. Y entonces como no has sanado, pues vas a otros lugares. Y entonces dices, no, es que fui aquí, fui allá, y probablemente la sanación empezó con la constelación.
Entonces es importante saber todas estas situaciones, no es matemático. Es fenomenológico. Y algunos son más rápidos que otros por su misma fenomenología de su misma persona y su misma historia, de su sistema familiar y de su propia historia personal. Y del destino individual de cada quien. Bueno, pues yo creo que hasta aquí la clase de número 1, ¿verdad? Pues yo creo que sí, yo creo que es muy interesante y hay que abrir bien y percibir bien todo. Sí, ábranse a esto Ujú. tranquilos, de buena manera, sin comprar lo que decimos y simplemente escuchen tranquilos, abiertos. Bueno, Y colorín, colorado, este cuento, se ha acabado. no es un cuento. No es un cuento, pero menudo cuento. Menudo cuento, exactamente. Como me decía mi madre cuando estaba enferma, así que nos enfermábamos como pues para que nos hicieran mimos, ¿no? Dice, anda, que tienes más cuento que Calleja. Calleja era una editorial que hacía cuentos. Así que menos cuentos y más conciencia. Sí. Bye Hasta bye. luego. Chao, chao. Enfermedad que sigue el alma. Muy fuerte. Sí. Bueno, ya sabéis que el alma en realidad es